Por supuesto que decir que España y Venezuela son lo mismo es caer en la tentación de igualar situaciones que sinceramente no son iguales. El proceso político, el proceso sociocultural que llevó a España desde los años 70 del siglo XX a transitar la construcción de un sistema político como el que se tiene hoy, estuvo precedida por 40 años de una dictadura encabezada por Francisco Franco y por una guerra civil en la cual los españoles lamentablemente se lanzaron a la situación fratricida más horrible que se ha visto en el mundo moderno. Por esa razón, el análisis debe ir hacia otro lugar. Sin embargo, no somos los venezolanos cuando analizamos el tema español los que podemos decir que venimos del futuro, porque eso no es verdad. Lo que sí hay que decir es que quienes ayudaron a construir la desgracia chavista fueron en buena parte asesores españoles que se sumaron además al barco en renovadas generaciones en distintos momentos del chavismo. Esa cosa que llaman el madurismo es, sin duda alguna, tiene las trazas de esa delincuencia politiquera española agrupada en ese atajo de bandidos que es el partido Podemos. El partido Izquierda Unida, que se sumó a esa iniciativa llamada Unidas Podemos, formó parte y recibió canonjías y beneficios por parte del chavismo con Chávez en vida en el primer gobierno de Zapatero. El Partido Socialista Español tiene en su seno a personajes que negociaron y se sentaron y que se encuentran en el banquillo de los acusados en España por su trato con el chavismo. Siendo así, ¿por qué deberías llamarnos la atención que Pedro Sánchez quiera transitar el mismo camino del chavismo? Las señales son claras. Las ha dado en la carta que le mandó a los ciudadanos la semana pasada anunciando que se retiraba a un periodo de 5 días de reflexión, contemplación y oración para ver qué iba a hacer ante la andanada de denuncias abiertas en tribunales en contra de su esposa Begoña Gómez, acusada de tráfico de influencias, de ayudar a empresas a recibir beneficios del Estado dirigido por su esposo, de andar de reunión en reunión ofreciéndole a empresas ciertos y determinados beneficios si hacían X o Y si se comprometían además a pagos de distintas cosas. Esas son las acusaciones de las cuales la señora ha sido objeto y de las cuales se tendrá que defender en tribunales. Algo que sería completamente normal en cualquier parte del mundo. Pero hay que llamar la atención que estos socialistas, cuando son acusados por la justicia, atacan a la justicia, no se defienden, atacan a la justicia. Y cuando están en la oposición, por supuesto, con mi corrupto no te metas, el corrupto es el que está en la otra acera y allí sí creen en la justicia, por supuesto. Como la fase superior de la izquierda es el crimen, hay que decir también que la fase inferior del crimen termina siendo una izquierda sometida a la justicia, porque si algo detesta a un delincuente es que la justicia le respire en la nuca. ¿Qué ha hecho Pedro Sánchez después de amenazar con renunciar? Ha decidido quedarse. ¿Y cómo lo ha hecho? Lo vamos a revisar. ¿Y qué reacciones hay? Las vamos a ver. ¿Y qué viene ahora? De eso vamos a hablar en esta primera parte de Fuera de Orden, hoy lunes 29 de abril del año 2024, la última semana del mes de abril. Programa Fuera de Orden 841 y así comienza. Fuera de Orden es presentado por Hispanidad, abogados y asesores. En España, el bufete número 1 en extranjería, obtención de nacionalidad española y asilo. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia en tu idioma. Tu asesor Gustavo, en Estados Unidos la mejor póliza, la que compraste ayer. La segunda mejor, la que compras hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Carelis Bustos y su novela La vida es el mismo infierno, la cruel cotidianidad. Side
Aida Belén Martínez y lo bello de Venezuela en su libro Lo que me dio la luna. AMBS Servicios. En Estados Unidos, el pago de tus impuestos y planeación financiera que marcan la diferencia. Webfy.net te convierte en propietario de tu sitio web para siempre con un solo pago. Eternity es previsión funeraria, acortando distancias en los momentos difíciles. Cochino dinero, cuando la riqueza es políticamente incorrecta y los políticos incorrectamente ricos. Un libro de Boris Ackerman a la venta ya en Amazon. Cars by Eli, tu primer vehículo en el estado de la Florida con Cars by Eli, bueno, bonito, barato y financiado. La estupidez y la inteligencia son antagónicas, pero viven en el mismo frasco. La estupidez humana, un libro de Sergio Di Marco, disponible ya en Amazon. Tecnicurso.com, tus cursos técnicos online. Tecnicurso.com. Daniel Lara Faría. Lara, Daniel Lara Faría. Lara Faría. Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, criminología y criminalística politiquera, porque al mando del mundo lo que hay es una pandilla de criminales, si usted no se había dado cuenta. Gracias por estar de regreso desde ese lado de la pantalla a su canal favorito de actualidad política de Venezuela, de Hispanoamérica y del mundo en tu idioma español. Para nosotros es un placer que te encuentres de ese lado de la pantalla siendo copartícipe de una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente aquí en tu canal, que gracias a todos los que se suscriben a nuestra cuenta en Patreon, patreon.com/delaraf, patreon.com/delaraf, son tus suscripciones las que nos ayudan a seguir adelante y por supuesto haciendo todo lo que tengamos que hacer para que tengamos este programa y todos los contenidos de este canal siempre al aire, disponibles para seguir creciendo y ser compartidos en todas las plataformas de redes sociales que haya por allí, como por ejemplo en Facebook. Gracias por ayudarnos a crecer en Facebook. Allí estamos también en nuestra página. Dale me gusta a nuestra página y ayúdanos a compartir todo el contenido que tenemos dispuesto para la difusión. Gracias por darle me gusta a este video. Gracias por darle me gusta a esta página. Gracias por darle al botón de suscribirte. Te saluda como todos los días Daniel Lara Farías, plomero informativo, enemigo de todos, repitiéndote una y otra vez, donde quiera que te encuentres y sea cual sea tu nacionalidad, sea cual sea tu posición, sea cual sea tu forma de pensar, amigo, la fase superior de la izquierda es el crimen. Si los dejas entrar, no los verás salir y te robarán. Desde la forma de caminar hasta el agua de los floreros. Y seguimos. Amigos, no, mire. Yo creo que si algo debe comprenderse a veces es que una cosa es la política. Otra cosa es tener una posición política. Usted puede tener la posición política que usted quiera y usted puede ser el dirigente político que usted quiera, pero usted tiene que respetar a los demás. No puede ser que en un país donde los ciudadanos tienen que darse duro en el trabajo o en la búsqueda del trabajo o en el mantenimiento del trabajo que tienen para poder llegar a fin de mes. No es justo ni posible que un tipo dirija a ese país y se burle de la ciudadanía diciéndoles que él se va a tomar 5 días libres porque él está muy enamorado de su mujer y él no entiende por qué a su mujer la están atacando. Y entonces él tiene que sentarse a reflexionar y a pensar y espérenme ahí 5 días. ¿En qué trabajo en España un trabajador puede decir me voy 5 días libres por amor? Ya vengo. Y el lunes les digo si sigo o no. O sea, ¿de qué estamos hablando? De una gran irresponsabilidad, número 1. Número 2, el tema del respeto al ciudadano. O sea, si tú vas a decir me quedo es me quedo, si vas a decir me voy es me voy. Pero eso de mandar una carta el miércoles diciendo el lunes te digo si me voy o me quedo, yo no soy un adorno. Y aparecer el lunes después de una ordalía de estupideces, después de un festival de focas,
rojas, coloradas, rosaditas, diciendo que no te vayas, mi presidente. Ay, y yo vi unas cosas penosas, vi una gente llorando, vi una gente pegando gritos. Yo dije, bueno, pero ¿quién es este, chico? ¿Quién es este? Un apóstol, o sea, un santo que hace milagros. Luego, la cantidad de barbaridades dichas por el Señor en su discurso. O sea, usted podrá querer lo que quiera y tener la posición que usted quiera. Pero quien diga que España hoy está bien económicamente es porque o están las drogas profundamente involucradas en el consumo y quizás en el tráfico, o es que está viendo una España que yo no estoy viendo. Porque yo con frecuencia voy a España y tengo amigos y familiares en España y hablo con amigos y con familiares y los cuentos que hay y colaboradores y los cuentos que hay con respecto a la marcha de la economía en España, a los problemas que tiene la gente para llegar a fin de mes, a la migración de jóvenes españoles a otros países de Europa a trabajar en lo que puedan buscando el sustento. Yo puedo decir la cantidad, aquí en este país, aquí en Alemania, la cantidad de españoles, jóvenes españoles y no tan jóvenes españoles que hay trabajando en DHL, en Amazon, en compañías de logística, en almacenes, trabajando esos españoles junto a refugiados venezolanos, refugiados sirios, refugiados africanos. Es decir, a ese nivel está la necesidad de empleo en España, donde cuando tú ves a una persona migrando de su país para trabajar en otro, cuando ese trabajo no es un trabajo altamente calificado, no es que eres un gran científico, un gran ingeniero que fue fichado por una gran empresa. No, cuando te vas a trabajar de obrero en otro país, ¿de qué estamos hablando? Eso no es algo nuevo en España, claro está. La migración en España ha sido una constante en distintos periodos de su historia. Eso no es una mentira. Lo que es una mentira es salir a decir a la gente que hoy España está económicamente mejor que nunca. Que hoy España está económicamente mejor que el resto del mundo. Que hoy España está económicamente bollante. Pero una gran mentira. Pero es que además de eso, todo lo que ha sucedido estos días en España da cuenta de la gravedad de la situación sociopolítica. Que tienen una dirigencia política que, si esa dirigencia política es el reflejo de la sociedad española, en España hay un problema sumamente grave, porque estamos hablando de una desfachatez. Estamos hablando de unos niveles de infamia y de unos niveles de burla en contra de la gente que uno no haya cómo revisarlo y cómo ponerlo en contexto. Yo creo que lo más indicado aquí es hacer lo obvio, ¿no? Que es escuchar las propias palabras de este personaje. Hoy estuvimos esperando que el señor hablara y dijera qué demonios era lo que iba a hacer, si se iba a ir, si se iba a quedar, si no sé, si se iba a divorciar. O sea, porque el tipo habló por amor, dijo que el amor a su esposa, que él estaba enamorado y que mi delito mayor es quererte y seguirte queriendo. Entonces la vaina se convirtió en un bolero o en un narcocorrido. Yo no sé en qué pensaba el tipo. Pero al final, amigos míos, vamos a escuchar no solamente lo que dice el señor, sino las respuestas que he recibido, que a mí me dejan también un poquito preocupado. Porque pareciera que aquí se sigue jugando la política. Estos no son políticos, estos son delincuentes. Aspirantes a tiranos, aspirantes a delincuentes. Lo que dijo el comandante Pedro Sánchez, porque hoy Pedro Sánchez se convirtió en el comandante Pedro Sánchez, en el benemérito Pedro Sánchez, en el aspirante a dictador Pedro Sánchez. El que no interprete las señales, que empiece a leer historia, porque esto no es juego. Atención. Aguántalo ahí. Lo primero es la puesta en escena. El tipo le abren la puerta y entonces él hace que viene caminando desde adentro, desde la cripta en la que estaba encerrado, rezando, orando, haciendo ayuno voluntario, no intermitente, ayuno, para, en efecto, presentarse frente a su pueblo y dar una palabra de comprensión de la situación. Un apóstol, una cosa, un señor que estaba ahí en su gruta, infame, y respirando entrecortado porque está conmovido, porque es un hombre que está puesto entre la espada y la pared por el amor. Defiendo la honorabilidad del amor de mi vida
dejo que la sigan persiguiendo. Oh, Dios mío. Buenas tardes. Como saben, el pasado miércoles escribí una carta dirigida a toda la ciudadanía. En ella les planteaba si merecía la pena soportar el acoso que desde hace 10 años sufre mi familia a cambio de presidir el Gobierno de España. Hoy, tras estos días de reflexión, tengo la respuesta clara. Si aceptamos todos, como sociedad, que la acción política permite el ataque indiscriminado a personas inocentes, entonces no merece la pena. Si consentimos que la contienda partidista justifique el ejercicio del odio, de la insidia y de la falsedad hacia terceras personas, entonces no merece la pena. Si permitimos que las mentiras más groseras sustituyan el debate respetuoso y racional basado en evidencias, entonces no merece la pena. Por muy alto que sea, no hay honor que justifique el sufrimiento injusto de las personas que uno más quiere y respeta y ver cómo se intenta destruir su dignidad sin el más mínimo fundamento. Tal y como les anuncié, necesitaba parar y reflexionar sobre todo ello. Y sé que la carta que les envié pudo desconcertar porque no obedece a ningún cálculo político. Y es cierto. Soy consciente de que he mostrado un sentimiento que en política no suele ser admisible. He reconocido ante quienes buscan quebrarme, no por quién soy, sino por lo que represento, que duele vivir esta situación, que no deseo a nadie. También porque, sea cual sea nuestro oficio, nuestra responsabilidad laboral, vivimos en una sociedad donde solo se nos enseña y se nos exige mantener la marcha a toda costa. Pero hay veces en que la única forma de avanzar es detenerse, reflexionar y decidir con claridad por dónde queremos caminar. He actuado desde una convicción clara. O decimos basta, o esta degradación de la vida pública determinará nuestro futuro condenándonos como país. Es cierto que he dado este paso por motivos personales, pero son motivos que todo el mundo puede entender y sentir como propios, porque responden a valores troncales de una sociedad solidaria y familiar como es la española. Porque esto no es una cuestión ideológica. Estamos hablando de respeto, de dignidad, de principios que van mucho más allá de las opiniones políticas y que nos definen como sociedad. Esto nada tiene que ver con el legítimo debate entre opciones políticas. Tiene que ver con las reglas del juego. Si consentimos que los bulos deliberados dirijan el debate político, si obligamos a las víctimas de esas mentiras a tener que demostrar su inocencia en contra de la regla más elemental de nuestro Estado de Derecho, si permitimos que se vuelva a relegar el papel de la mujer al ámbito doméstico teniendo que sacrificar su carrera profesional en beneficio de la de su marido, si en definitiva permitimos que la sinrazón se convierta en rutina, la consecuencia será que habremos hecho un daño irreparable a nuestra democracia. Exigir resistencia incondicional a los líderes objeto de esa estrategia es poner el foco en las víctimas y no en los agresores. Y confundir libertad de expresión con libertad de difamación es una perversión democrática de desastrosas consecuencias. Por tanto, la pregunta es sencilla. ¿Queremos esto para España? Mi mujer y yo sabemos que esta campaña de descrédito no parará. Llevamos 10 años sufriéndola. Es grave, pero no es lo más relevante. Podemos con ella. Lo importante, lo verdaderamente trascendente, es que queremos agradecer de corazón las muestras de solidaridad y de empatía que hemos recibido, de todos los ámbitos sociales. Lógicamente me van a permitir un agradecimiento especial a mi querido Partido Socialista. En todo caso, gracias a esa movilización social que ha influido decisivamente en mi reflexión y que vuelvo a agradecer,
quiero compartir con todos ustedes lo que finalmente he decidido. De ello he informado previamente al jefe del Estado esta misma mañana. He decidido seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España. Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte. Fíjate tú, una pequeña pausa aquí. El tipo pasó 5 minutos y 40 segundos hablando estupideces, dando vueltas sobre el propio eje de sus tonterías. Luego de tener al país 5 días expectante, al país, a su economía, a los mercados, a la sociedad política, al mundo político, al mundo empresarial, a los que toman decisiones, a los que esperan por una decisión de la cabeza del... Esto fue noticia a nivel... en todos los países de Europa esto fue noticia. Esperando que iba a... Entonces el tipo lleva 5 días haciendo este show para luego pasar 5 minutos con 40 para decir, no me voy. El nivel de irresponsabilidad de este sujeto, bueno, supera las irresponsabilidades. Y miren que en España ha habido irresponsables en la política. Ha habido gente sumamente irresponsable en la política. Bueno, en todas partes del mundo, en España no es la excepción. Pero esto marca un hito en lo que significa la irresponsabilidad de una persona, más allá de lo que sea, más allá de la posición que uno pueda tener con respecto a él. Inclusive desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista personal, es sensato que usted, en vez de renunciar, usted salga y diga, no voy a renunciar. No, estoy pensando en renunciar. Espérate dentro de 5 días que te voy a decir. Y luego pase 5 minutos con 40 segundos dándome un discurso. Dime, ¿te vas o te quedas? Es lo que tienes que decirme. ¿Te vas o te quedas? Ah, no. Yo no paso 5 minutos con 40 segundos ahí hablando huevonas. Se lo garantizo. Por eso asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad, por la regeneración pendiente de nuestra democracia y por el avance y la consolidación de derechos y de libertades. Asumo la decisión de continuar con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España. Solo hay una manera de revertir esta situación: que la mayoría social, como ha hecho estos 5 días, se movilice en una apuesta decidida por la dignidad y el sentido común, poniendo freno a la política de la vergüenza que llevamos demasiado tiempo sufriendo. Porque esto no va del destino de un dirigente particular, eso es lo de menos. Se trata de decidir qué tipo de sociedad queremos ser. Y creo que nuestro país necesita hacer esta reflexión colectiva. De hecho, durante estos 5 días ya hemos comenzado a hacerla. Una reflexión colectiva que abra paso a la limpieza, a la regeneración, al juego limpio. Llevamos demasiado tiempo dejando que el fango colonice impunemente la vida política, la vida pública, contaminándonos de prácticas tóxicas inimaginables hace apenas unos años. Apelo en consecuencia a la conciencia colectiva de la sociedad española. Una sociedad que desde el acuerdo generoso supo sobreponerse a las terribles y profundas heridas del peor de sus pasados. Una sociedad que consiguió vencer de manera ejemplar todos los desafíos democráticos que sufrió, que superó con éxito una pandemia, que pese al difícil contexto geopolítico que sufrimos con guerras en Oriente Medio y en Ucrania, vive un muy buen momento económico. Un muy buen momento económico. Un muy buen momento económico, dice el sujeto. Yo creo que esta es la parte, les había dicho, esta es la parte más infame del discurso. Un buen momento económico. Oye, y este poco españoles que yo he conocido aquí en mi ciudad, que están trabajando en almacenes cargando cajas, porque resulta ser que cargando cajas en Alemania, trabajando en almacenes, trabajando en el área de logística, o trabajando en Amazon, o trabajando escúchame bien, trabajando armando muebles, armando estantes, armando estanterías, ganan el doble de lo que ganarían trabajando en España. Viven aquí, mandan dinero a casa o ahorran para tratar de tener una vida mejor allá. Entonces esa gente que es loco, son tontos, son qué, o viven en una España distinta. ¿Cuál es la España de la cual está hablando Sánchez? Yo quisiera saberlo.
y respira paz social. Paz social. Respira paz social, donde hay unas bandas de tipos cayéndose, matándose a machetazos en Madrid. En Madrid. De menores de edad. Mal integrados. Bandas dominicanas, bandas trinitarias, bandas haitianas. Matándose a machetazos. A machetazos. En las calles de Madrid. Que hasta en el propio metro de Madrid ha ocurrido. Paz social donde se ha puesto de moda las violaciones masivas de menores de edad realizadas por jóvenes de origen marroquí. Porque eso es lo que no quieren que digan. Que son jóvenes de origen marroquí. Conocidos como menores no acompañados. MENAS. Por sus siglas. Que llegan en patera al territorio español. Dicen que son perseguidos. Nadie sabe quién demonios los persigue. Y como son menores de edad, se les deja estar, dicen ser menores de edad, no tienen documentación, no se puede comprobar, el gobierno no hace nada por demostrarlo. Les dan ayudas, los dejan vivir en refugio, los dejan delinquir, porque como son refugiados, no, y cuidado con decir cada vez que ocurre una violación masiva, donde 3, 4, 5, 6, o hasta violación, 8 delincuentes marroquíes violando muchachas en las calles de España, no se puede decir ni la nacionalidad ni la edad, porque eso es estigmatizar al refugiado. Entonces no hablan, ni mucho menos no promover la xenofobia, ni alimentar el discurso de ultraderecha. Porque si la ultraderecha se entera que los marroquíes andan violando mujeres, van a salir a decir que hay que expulsar a los inmigrantes ilegales. No hay que expulsar a los inmigrantes, hay que expulsar a los que violan la ley, hay que meterlos presos y revolverlos para su país. Es una cosa lógica, eso lo hace cualquier país del mundo. Entonces han dado la orden que los medios de comunicación no pueden decir que los violadores, que los delincuentes son marroquíes. Que decir jóvenes. Porque resulta que no existe Marruecos, existe Jovenlandia. De nacionalidad joven. Pero él dice que hay paz social. Bueno, imagínate. Ojalá no le toque a nadie de su familia sufrir los embates de estas manadas de delincuentes marroquíes que llegan todos a España con la polla dura a violar a las mujeres españolas. Que Dios guarde a las mujeres de su familia, señor Sánchez. Una sociedad que asombró al mundo por su aceptación entusiasta de los derechos y las libertades, pasando de ser un país oscuro a un referente internacional de libertades y de democracia, de progreso y de convivencia. No, asombrado al mundo. Yo te voy a decir una cosa que me asombra a mí, amigo mío, que soy hispanohablante, que yo hablo español, mi idioma es el español. Que si se trata de sentirse orgulloso de la herencia cultural y tal, bueno, mi herencia es hispana, yo soy hispano. Y esa tolerancia de la que usted habla, me gustaría que me revisara a usted lo que hacen sus socios en Cataluña, donde cada vez que voy a Barcelona, en determinados sitios, la forma en la que me tratan por hablar español es una cosa que yo no le quiero contar la cara que me han puesto. A mí una vez una empleada de una empresa, en pleno peo de independentistas que fui a Barcelona, la empleada de una línea aérea en el aeropuerto Josep Tarradella de Barcelona, no me quería hablar en español. Cuando me vio llegar, me habló en catalán. Y yo le respondí en español, que no hablaba catalán. Y la señora me habló en inglés. Cualquier cosa menos hablarme en español. Y como era una aerolínea alemana, yo le respondí en alemán. Y ella me dijo, es que yo no hablo en alemán. Ah, pero tú es una aerolínea alemana. Y este país se llama España. Entonces, o hablamos en alemán o hablamos en español. Ese tipo de cosas. Que ir a ciertos locales, a ciertos restaurantes en ciertas zonas de Barcelona, cuando hablas en español te miran feo. Entonces, la paz social, la tolerancia, asombrando al mundo por la tolerancia. No te cuento en Bilbao. No joda. Por Dios. Que cuando pasas por las calles de Bilbao te consigues una vaina que no te consigues en ninguna parte de Europa. Tiendas de chalecos antibalas y de vidrio blindado. Por favor. O sea, ¿de qué país está hablando este sujeto? Salga a la calle, señor. Deje de ver televisión española y La Sexta. Hoy pido a la sociedad española que volvamos a ser ejemplo e inspiración para un mundo convulso y herido. Porque los males que nos aquejan
no son ni mucho menos exclusivos de España. Forman parte de un movimiento reaccionario mundial que aspira a imponer su agenda regresiva mediante la difamación y la falsedad. Es decir, la conspiración mundial. Lo que le faltó fue decir una conspiración sionista y masónica en mi contra. Fue lo que le faltó decir, señor. Una conspiración mundial. El imperialismo yanqui. ¿Les suena parecido a esto? El odio y la apelación a miedos y amenazas que no se corresponden ni con la ciencia ni con la racionalidad. El odio. Viene la D contra el odio. Cuidado. Mostremos al mundo cómo se defiende a la democracia. Pongamos fin a este fango de la única manera posible, mediante el rechazo colectivo, sereno, democrático, más allá de las siglas y de las ideologías que yo me comprometo a liderar con firmeza como presidente del Gobierno de España. Gracias. Fíjate, el tipo termina aquí y en vez de meterse, o sea, él debería entrar, no, él se queda ahí parado. Para que vean que esto es una puesta de escena. Si él ya terminó de hablar y luego te cierran con esto, España gobierna. Es decir, él es España. Estas señales, esto no es cualquier cosa, amigos. Esto ya uno lo vio. Él es España. Eso es todo. Él es España. Y punto, porque España gobierna. Si España gobierna y el gobernante es él es España. Les doy la noticia, estimados amigos. Mire, esto es ni más ni menos que el 13 de abril del 2002 de Chávez, pero en España con Pedro Sánchez y a su manera. Cuando Hugo Chávez lo sacaron del poder, mejor dicho, cuando él agarró sus peroles y se fue, después de haber sido capturado infraganti. Y eso está grabado. Está grabado. Fue tomado de la frecuencia que utilizaba el régimen chavista el 11 de abril. Y está grabado y nunca fue desmentido cómo Hugo Chávez daba la orden a través de radiofrecuencia para que el ejército saliera a la calle a asesinar a la gente que estaba protestando en su contra el 11 de abril del año 2002. La famosa red Tiburón. ¿Quién era Tiburón 1? Aquí Tiburón 1. Y se daban los nombres y todo aquello. Plan Ávila, active Plan Ávila, active Plan Ávila. ¿Y qué era el Plan Ávila? La toma militar de la ciudad de Caracas por una amenaza a la seguridad nacional. Y no había ninguna amenaza a la seguridad nacional. Había una manifestación masiva de más de 1 millón de personas en la calle exigiéndole a la lacra esa, que se murió y no volverá, que abandonara el poder. El señor, cuando vio que el ejército no estaba dispuesto a salir a la calle a asesinar a nadie, mandó unos matachines, mandó unos delincuentes a los círculos bolivarianos dirigidos por el maldito asesino, el tombo asesino de Freddy Bernal, a que le dispararan a la gente desde los altos de los edificios alrededor, que si el Hotel Ausonia, que si el edificio de la Nacional, y desde el Puente Llaguno, donde empezaron a disparar unos pistoleros, que por cierto, varios de ellos, uno de ellos está en España, Richard Peñalver, muy tranquilo viviendo en las Islas Canarias. Eso hizo Hugo Chávez el 11 de abril. Después de eso, como el tipo se tuvo que ir, se fue por su propio medio, y luego vino una gran chapuza, que por cierto, se habla mucho de lo que hicieron los civiles, lo que hicieron los militares, lo que hicieron los empresarios, lo que hicieron que se montaron ahí, y poco se habla de lo que hizo la sociedad, que se fue a su casa a ver los eventos por Globovisión. Eso hay que decirlo también. La sociedad le dejó el muerto a los políticos y se fueron para su casa, en vez de quedarse en la calle rodeando Miraflores, que fue lo que debió haber hecho la sociedad. Quedarse allí, no, aquí tiene que constituirse un gobierno y tenemos que salir de esto. No, la sociedad se fue cómodamente para su casa a ver las vainas por Globovisión. Y es una cosa que a mí me aterra cuando yo voy, cada vez que voy a España, a distintas ciudades de España, y escucho a todo el mundo despotricando del gobierno de Sánchez, pero están los bares full y no se suspende ni un solo juego de fútbol. ¿Qué hizo Hugo Chávez cuando la chapuza permitió que el tipo 4 días después, ay, qué casualidad, regresara al poder? Aceleró, impuso normas, empezaron las leyes contra la gente, se vino la ley de responsabilidad social en radio y televisión, la ley Resorte, que fue una ley mordaza, se vinieron los cambios constitucionales para imponer la reelección indefinida, vino el montaje del fraude electoral para no salir más nunca del poder a través de elecciones, vino el control completo de la Fuerza Armada, vino el despido de 22,000 trabajadores de la industria petrolera. 22,000 trabajadores fueron despedidos de la industria petrolera por oponerse a las medidas de politización de la industria que pretendía Hugo Chávez. Esa cosa a la gente se le olvidó. Eso se le olvidó a un gentío aquí.
Eso hizo Hugo Chávez. ¿Qué está haciendo Pedro Sánchez? Efectivamente, buscar la aclamación para venir con más brío a imponer. Dice, no, bueno, me voy a quedar porque ustedes me lo han pedido, pero para quedarme yo tengo que hacer esto. Esto es doloroso, pero lo tengo que hacer. Y va a empezar a desmontar el Estado. Eso fue lo que ya hizo Fidel Castro en su momento. Ese es el libreto de la izquierda. La fase superior de la izquierda es el crimen. Lo que yo quisiera saber, la derecha, los conservadores o los que no son de izquierda, como demonios se quieran llamar, porque aquí hay gente que le molesta que le digan si son de derecha o no. Hay gente que se indigna con eso. La derecha, los liberales, los conservadores, los no izquierdistas, ¿qué piensan hacer? Yo esperé con atención el mensaje de los dos líderes más importantes de los sectores de centro derecha y derecha española, o conservadores, o como quieran que se llamen, para ver qué tenían que decir. Bueno, vamos a ver qué dice el señor Núñez Feijóo, para ver si el señor calza los zapatos del estadista que requiere el grave momento que vive España, o si el señor es simplemente un remedio de algún dirigente de cuarta categoría salido de la Mesa de la Unidad Democrática o de la Plataforma Unitaria Venezolana. Muchísimas gracias por su presencia. Voy a comenzar dirigiéndome a los españoles. Por encima de cualquier valoración que pueda hacer de la intervención del presidente del Gobierno, debemos tener claro, y es que se extienda lo que se extienda su mandato, todo esto que estamos viviendo ya no es más que el epílogo de un pasado que vamos a superar. Acerca de que el presidente del Gobierno no tenga problema en hacer el ridículo, yo no tengo nada que decir, allá él. De que arrastre a mi país a ese camino, sí quiero hacer una consideración. España no tiene un presidente a la altura de sus ciudadanos. Por eso quiero empezar pidiendo disculpas a los españoles en nombre de la política y paciencia en nombre de la razón. La política que España merece llegará. Como la gran mayoría de ustedes, he vivido en los últimos días con perplejidad, aunque, como les pasará también a las personas que me escuchan, la capacidad de asombro ya se ha reducido a lo largo de los últimos años. Porque esta crisis no nació el pasado miércoles, ni termina hoy. Estos 5 días simplemente han sido una semana más de varios años de bochorno. Lamentablemente llevamos demasiado tiempo asistiendo a actuaciones políticas que no habíamos vivido antes en nuestra democracia. Sobre todo los meses de esta legislatura, que solo han consistido en retrocesos en materia de igualdad ante la ley, en estabilidad política y en libertad. ¿Para qué? Pues para que el presidente mantenga su estatus. Hemos pasado de los engaños electorales a una agenda política marcada por las cesiones a las minorías independentistas. De los atropellos democráticos a la renuncia a presentar los presupuestos generales del Estado. De los escándalos de corrupción que no han merecido ni explicaciones ni disculpas, al propósito de partir en dos a la sociedad española. De su derrota electoral hemos pasado a un completo esperpento. El PSOE se muestra en estas horas aliviado por la continuidad de su líder, me imagino que los independentistas también, pero hay una España indignada y a esa España indignada quiero dirigirme. Comparto que le han tomado el pelo a una nación de 48 millones de españoles y yo no participo en esa forma de entender la política. El presidente del Gobierno ha dimitido durante 5 días por pura estrategia electoral, estrategia judicial o ambas. Pero los problemas de los españoles no. El señor Sánchez ni ha acertado en el qué, quedarse, ni en el cómo, condenando a nuestro país a días de bochorno internacional y de incertidumbre nacional. Dije este fin de semana que no habría épica en la marcha ni heroicidad en su resistencia, y lo mantengo. Hoy el presidente del Gobierno ha preferido huir hacia adelante que dimitir. Podría haberlo dejado asumiendo sus responsabilidades por lo que está sucediendo en España y diciendo la verdad a los españoles, pero ha preferido hacer lo contrario.
Ha mandado reflexionar al pueblo, pero no le ha dado la palabra. Le ha interpelado, pero no ha querido escuchar su respuesta. En lugar de dar explicaciones a los españoles, le exige rendición de cuentas a los demás. Y de nuevo ha sometido a toda la nación a su estrategia personalista. He visto que lo ocurrido estos días ha generado chanza en muchos españoles. Pero esto no es cómico, es trágico. Lo es porque ser imprevisible no son atributos a valorar en un dirigente. Lo es porque se ha hecho un gran daño a la imagen de nuestro país. Pero sobre todo lo es porque su discurso de hoy es el más peligroso de todos los que ha entonado. La reflexión de Sánchez termina con una confesión que en realidad ya todos conocíamos. No acepta la discrepancia. Quiere un país a su medida y a su servicio, ciudadano a ciudadano, institución a institución. Y detrás de toda su escenificación está la pretensión de ser aún más presidente, aunque sea a costa de aún menos democracia. No quiere oposición, no quiere justicia, no quiere medios de comunicación, solo se quiere a sí mismo. En mi humilde opinión, el verdadero sentimiento que le ha movido estos días es el miedo. Por ello ha sido capaz de utilizar hasta su intimidad para intentar ganar tiempo. Se ha atrevido a revestir como conjura antidemocrática su intento de no hacer frente a la realidad democrática. Ha llegado a usar Su Majestad el Rey como actor secundario en su última película. A lo que no se ha atrevido es a dar ni una sola explicación acerca de las dudas que cada día están más vigentes. Sus problemas permanecen y se acrecientan, mientras su crédito desaparece. Hoy Sánchez no ha asumido sus responsabilidades, solo se las sacude. Y se agarra al comodín de derecha y ultraderecha que utiliza siempre como anticipo de sus próximos desmanes. Pero ya no hay vuelta atrás ni huida hacia adelante posible. Su proyecto se acabó. Y puede prolongar la agonía y la decadencia, pero no será más que eso, agonía y decadencia. España necesita un tiempo nuevo y no puede ya encontrarlo en quienes son el pasado. Lo que necesita España es un nuevo gobierno democrático con un presidente que esté a su altura y no el cambio de régimen que pretende colar por detrás de toda esta obra de teatro. Ha dicho que ha sopesado continuar o no, y lo que quiere es que los españoles dimitamos de la democracia. No lo vamos a hacer, no vamos a callarnos, no van a arrinconar a quienes defendemos la libertad de poder ser críticos y exigentes con nuestro gobierno, no van a someter una vez más la dignidad de esta nación a sus intereses. No vamos a volver a los dos bandos, no van a lograr la impunidad en una nación que hace 46 años decidió libremente que nadie pueda ser más que nadie por muy presidente que sea. Si no ha habido dimisión y no ha habido explicaciones, ¿qué ha habido hoy? Hoy realmente lo que ha habido son las amenazas de un presidente acorralado. Sánchez ha elegido intentar cohesionar a los suyos a costa de dividir a España en dos. Es absolutamente lamentable oír hasta los ministros del Gobierno hablar de buenos y malos. La España del conmigo o contra mí es la fórmula que ha escrito las páginas más negras de nuestra historia. Y no queremos volver a ella. Nos quieren en un bloque al que no pertenecemos y en el que nunca estaremos. Además, nos hacen un retrato oscuro para ocultar la oscuridad de sus pactos y de aquellos con quienes los han firmado. Ponen el foco en los demás para que apartemos la vista de lo que no quieren que veamos. Pero todo es demasiado burdo, todo es demasiado evidente. La sociedad española no se va a dejar engañar por mucho que le quiera mentir. Que el señor Sánchez sepa que después de su teatro, su realidad no ha cambiado ni un ápice.
siga habiendo una investigación en la Fiscalía Europea, siga habiendo dos investigaciones en la Audiencia Nacional y comisiones de investigación que no controla, como la del Senado, sobre lo que ya sabemos, sobre la presunta corrupción de su partido, de su gobierno y de su entorno. Quien amenaza a la democracia española es quien pretende imponerle un proyecto de puro poder sin límites. ¿Para qué? Para no dar las explicaciones que la sociedad española le está exigiendo. En un Estado de Derecho no se puede invocar el poder al mismo tiempo que se impide el control por parte de quienes son tan legítimos como puede ser el gobierno. ¿O es que la oposición no sale de las urnas? ¿O es que los poderes distintos del gobierno no son poderes constitucionales? ¿O es que las libertades no están en el pacto constitucional y en el derecho europeo? Que los jueces actúen con independencia no es una anomalía democrática ni una persecución, es la normalidad democrática. Que los medios informen con libertad y que las personas se expresen como consideren mejor no es una anomalía antidemocrática, es normalidad democrática. Que la oposición ejerza sus derechos y denuncie los atropellos del gobierno o la inmoralidad de quienes les apoyan no es anomalía antidemocrática ni una deslegitimación, es normalidad democrática. Sánchez no puede soportar nada que no sea que le den la razón. Por eso esta simulación de dimisión de 5 días es coherente con su trayectoria. Todo se supedita a su soberbia y a su vanidad. Necesita que lo aclamen, pero no ha sucedido como él creía y no sucederá. Representa a la España del pasado, representa esa parte del mundo actual ante los liderazgos que no admiten réplica. No es esa la nación que los españoles hemos construido, que hemos construido con la ayuda de nuestros padres y de nuestros abuelos y que queremos legar a nuestros hijos. España no ha recorrido este largo camino desde la transición para emular a regímenes que no creen en la plena libertad. Si ese es el proyecto del señor Sánchez, va a tener la movilización que buscaba, pero no en los términos que esperaba. Sé que no habrá elecciones a la mayor brevedad porque teme a las urnas, aunque es lo que debería de hacer, porque para hacer un punto y aparte, en política la única manera es consultar a los españoles. Sé también que no va a dimitir, a las pruebas me remito. Y adelanto que no le voy a presentar una moción de censura en estos momentos porque ha comprado el apoyo de sus socios con la dignidad de todos los españoles. Pero si Sánchez tenía complicado lograr el calor de la calle antes del día de hoy, más complicado lo tendrá a partir de este momento. La movilización social que Sánchez esgrime para continuar en el poder no ha tenido lugar. No hay más españoles que le quieran como presidente hoy de los que le querían ayer. Donde buscaba respeto, ha encontrado burla. Donde buscaba admiración por un nuevo guión, ha encontrado rechazo. Ni será la última ocurrencia de Sánchez, ni tampoco la más brillante. Hasta en eso sufre desgaste el presidente Sánchez. Seguirá con su agonía, lo que estime oportuno, pero llegará el momento en el que tendrá que escuchar a la mayoría de los españoles, aunque no quiera. Y en ese momento podremos decir lo que la gran mayoría pensamos, que hoy ha perdido una fantástica oportunidad para marcharse. Si alguna vez ha barajado dos caminos, no hay duda que ha escogido el más indigno. Como yo mismo les anuncié el pasado jueves a todos ustedes, lo que buscaba era polarización, victimización y no dar explicaciones. Para el día de mañana he convocado a los grupos del Senado y del Congreso y si le anticipo que si quiere un programa de regeneración debería de consultar el que hemos presentado ya casi hace 2 años y el que yo mismo le remití sin tener ni siquiera acuse de recibo.
Nada más, muchísimas gracias por su atención. Ustedes saben que había un personaje en Pokémon que era un Pokémon. A mí siempre se me olvida el nombre, ¿vale? Ojalá alguien me lo diga por aquí. Que era un Pokémon que salía y empezaba a cantar, y cuando cantaba se dormía todo el mundo. ¿Cómo se llamaba? ¿Alguien recuerda? Bueno, ese es Feijóo. Increíble. Además de eso, yo quisiera saber por qué demonios el señor Núñez Feijóo asume que para darle respuesta a la chapuza de Pedro Sánchez, él tiene que hacer un discurso peor que el de Pedro Sánchez. Una cosa sin ninguna sustancia, sin ninguna contundencia, y de paso demasiado largo. Por eso es que lo quise dejar completo. Porque... Me dice Jigglypuff, Jigglypuff. Jigglypuff, Puff se llamaba. Jigglypuff. Oye, aquí un poco de Pokémon Livers. Jigglypuff se llamaba. Bueno, entonces Núñez Jigglypuff Feijóo. Luego habló el señor Abascal. Vamos a ver qué dijo Abascal, líder del partido Vox, tercer partido en votos en España. Muy buenos días. Afirmé el pasado 10 de abril en el Congreso de los Diputados que lo peor de Sánchez estaba por llegar. Y creo que no me equivoqué. Sobre todo después de ver una comparecencia como la de hoy, convertida en una amenaza a todo disidente. Dije ayer que la decisión que hoy tomase el presidente del Gobierno se tomaría atendiendo exclusivamente a intereses personales. Y lo dije teniendo en cuenta nuestra experiencia de estos últimos 5 años. Y creo que en eso tampoco me equivoco. Durante estos 5 años, los españoles hemos asistido, mejor dicho, durante estos 5 días, los españoles hemos asistido a un teatro burdo, indignante y victimista, que nos ha sumido colectivamente en un bochorno internacional de dimensiones y de consecuencias absolutamente incalculables. Un bochorno para el que Pedro Sánchez no ha tenido reparos en utilizar incluso la figura de Su Majestad el Rey. La decisión de Sánchez de continuar en los términos en los que la ha anunciado es fundamentalmente una reafirmación de su golpe contra la unidad, contra la convivencia, contra el Estado de Derecho, contra la separación de poderes y contra la libertad de prensa. Es también una reafirmación de la triple alianza de socialistas, comunistas y separatistas, es decir, de todos los enemigos de las libertades y de la unidad nacional. Anuncia su decisión identificando a su persona con la democracia, cuando no puede haber ninguna postura menos democrática que esa. Anuncia su decisión apelando a una movilización social golpista de sus aliados y de sus acólitos, y llamando también a una movilización y a una supuesta regeneración democrática pendiente y que solo él garantizaría y que está sin ninguna duda dirigida contra jueces independientes, medios libres y contra la oposición, y que no tiene otra intención y otro objetivo que sepultar por completo la crítica, garantizarse la impunidad para sus crímenes, para sus mentiras y para sus corrupciones, y atizar el enfrentamiento social que ya sabemos que sus aliados y cómplices de investidura acaban convirtiendo siempre en violencia. Violencia que precisamente ha padecido Vox desde hace 5 años y violencia que sabemos que termina amnistiando precisamente el presidente del Gobierno. Continúa su huida hacia adelante Pedro Sánchez, cabalgando nuevamente sobre la mentira más insultante, más absoluta, llegando a afirmar que los españoles viven en un muy buen momento económico y en paz social que precisamente este Gobierno ha roto. La realidad es que la España que ha traído Pedro Sánchez es una España enfrentada por la izquierda y por la extrema izquierda, que no ha dudado
en rescatar odios, ni ha dudado incluso, literalmente, en desenterrar muertos. Una España dividida y acosada por sus socios separatistas y por sus cómplices de investidura. Una España anegada por la corrupción política que dio lugar a su investidura y por la corrupción económica que ahora quieren tapar, corrupción que antes decían combatir cuando llegaron al gobierno y para la que ahora quieren total impunidad y silencio absoluto de los medios. Una España herida económicamente, con paro récord en Europa, con impuestos abusivos y con jóvenes sin futuro. Una España asediada por la inmigración ilegal y masiva que trae inseguridad, degradación de los servicios públicos, colapso de la atención sanitaria y una España insegura, muy especialmente para las mujeres, que han visto cómo, desde que llegó Pedro Sánchez, las violaciones se han multiplicado por 3 en nuestro país. En este escenario extremo, provocado por un aprendiz de tirano, es exigible a la Dirección Nacional del Partido Popular que rompa toda negociación, muy especialmente en el Consejo General del Poder Judicial, y que rompa cualquier tipo de acuerdo con el Gobierno de Pedro Sánchez. Que se sume a la denuncia nacional e internacional que Vox lleva haciendo desde hace mucho tiempo en solitario y que se comprometa a romper de una vez por todas la alianza hoy vigente entre el Partido Popular y el Partido Socialista en Europa. Insisto en lo que decía al principio. Lo peor de Sánchez está por llegar y a nosotros solo nos queda trabajar para minimizar el daño a los españoles y para construir una alternativa que sea viable. Vox no ha dejado de hacerlo con toda intensidad, ejerciendo una oposición total. Esperamos que otros se decidan a contribuir a este esfuerzo sin el más mínimo atisbo de colaboracionismo con un autócrata enrabietado y desatado. Muchas gracias. Autócrata, colaboracionismo. Bueno. Abascal está un poquito más cerca de la comprensión del asunto. Ojo, yo no me caso con ningún político, ni tendría por qué hacerlo, porque de paso yo no soy español ni voto en ese país. Voy a hablar analizando lo que conozco, lo que sé y lo que he visto. Me parece que las palabras de Santiago Abascal son muchísimo más concisas y apuntan hacia el sitio donde deberían apuntar, que es hacia la deriva autocrática que va a agarrar en este momento el gobierno de España. Hacia la comprensión de que no hay manera alguna de llegar a pactos con esos criminales que asumieron el gobierno en ese país. Y digo criminales porque si no fuesen criminales, no anduviesen buscando amnistiar a varios de sus aliados. Si tienen como aliados a unos tipos a los cuales hay que amnistiar, es porque son unos criminales. Porque para usted recibir una amnistía tiene que tener una condena. Y si usted tiene una condena es porque cometió un crimen. Por eso es que son criminales. Siendo así las cosas, en efecto, lo que pone sobre la mesa el señor Abascal es importantísimo. Es decirle al señor Feijóo, a Jigglypuff, señor Feijóo, si usted de verdad cree que este señor es un irresponsable y una desgracia para España, deje de pactar con él. Luego, Feijóo se niega a hablar, dice acusaciones contra su entorno. No son contra su entorno, son contra su esposa. El entorno es tu vecino, el entorno es tu compañero de trabajo, el entorno es un compadre. La esposa no es entorno, la esposa es la pareja, la socia con la cual comprendió que iba a compartir su vida hasta que la muerte los separe. Entonces, ¿cómo es su entorno? Que le da miedo decir que es la esposa. Pero si es la esposa, ¿qué quiere que haga? Esas son las cosas que yo no comprendo, ¿verdad? Pero en todo caso, el mundo sigue girando. Por supuesto que es noticia el tema de España a nivel mundial. Las declaraciones de Pedro Sánchez han sido ampliamente reseñadas por la gran mayoría de los medios y por supuesto con mofa, porque que es lo que a mí más me preocupa y me entristece. La forma burlona como se habla de la dinámica política en España como si fuese un país bananero, lamentablemente.
Pero lo que está ocurriendo en Chile es una cosa de contar y no creer. Bueno, los niveles de violencia, lo que hay, bueno, asesinaron y le pegaron candela a un vehículo donde iban 3 carabineros. Boric se ha enterado de eso y ha declarado un toque de queda en la zona. Una zona que ha sido abatida durante muchísimo tiempo por extremismo de izquierda. Esa es la verdad. Estos bichos, estos mapuches, estos indigenistas, todos estos grupos que han sido sobados permanentemente por el gobierno socialcomunista de Boric. Boric es un Pedro Sánchez, pero con litio. ¿No? Pedro Sánchez con litio, porque Pedro Sánchez es medio sociópata. Boric es medio bipolar. Tienen comportamientos medicamentosos distintos. Me imagino que ya le van a echar la culpa al Tren de Aragua, ¿no? Porque aquí cualquier vaina que ocurre en el Tren de Aragua. Pero bueno. Ya un buen grupo de países, cerca de 18 países, le ha exigido a Hamas lo que Israel lleva meses exigiendo. ¿Quieren un cese al fuego? Liberen a los rehenes. Eso es todo. Israel está en medio de una acción en contra de un grupo terrorista que tiene unos rehenes de nacionalidad israelí. Están en eso, devuelva a los rehenes. Usted quiere un alto al fuego, todo comienza devolviendo a los rehenes. Si usted no devuelve a los rehenes, no hay alto al fuego. Lo está diciendo desde el primer día. Le están exigiendo a Israel que haga un cese al fuego, pero ¿por qué tiene que hacer un cese al fuego unilateral cuando le tienen a sus rehenes capturados? ¿Cuándo van a pedir la libertad de los rehenes? Ah, no, es que hay que sentarse a negociar con los terroristas estos palestinos para que los tipos jueguen ahí a pedir a cambio. No, tienes que liberar a los rehenes porque ellos no son presos ni son prisioneros de guerra. Ellos son rehenes de un grupo terrorista. Poco a poco se va llegando a eso, sin embargo se siguen viendo cosas a nivel mundial. Esto que está ocurriendo en África llamó poderosamente la atención, que es el anuncio que ha hecho Rusia de haber cercado la zona en la que se encuentra en la República Centroafricana un conocido mercenario, un conocido delincuente armado que ha hecho desastres ahí en la zona, conocido como Kony. Entonces ustedes recuerdan que hubo inclusive un gringo ahí que también se volvió loco, no más loco que el carajo, que viralizó, como se dice ahora, la noticia de este personaje, de este delincuente, que entre otras cosas recluta menores de edad, niños en su mayoría, para montar sus milicias, y a niñas para esclavizarlas sexualmente. Esto es una cosa horrorosa lo que este delincuente hace. Y bueno, y nos hemos enterado que al parecer el grupo Wagner tendría cercado a este hombre, cosa que no ha logrado hacer, por cierto, la presencia de las fuerzas gringas en esa zona. ¿Qué es lo que va a terminar ocurriendo? No sabemos, pero es una noticia que de alguna manera ha llamado poderosamente la atención acá, porque cuidado si Rusia no termina agarrando a este bicho y mostrándolo públicamente como una prueba del control que tienen efectivo del territorio africano, para quienes piensan que la presencia de Rusia en África es pura fábula. Y en efecto, Biden intenta convencer a Netanyahu de un alto al fuego, pero ya le han dejado perfectamente claro que mientras haya rehenes no lo va a hacer. Entonces Biden, luego de que el Congreso aprobó un buen paquete de ayuda económica para que Israel se siga defendiendo, ha dicho que se compromete con la seguridad de Israel. Y además de eso está el otro asunto, que es la cantidad de actos antisemitas que tienen efecto en las universidades de los Estados Unidos. A partir de este momento hay que empezar a sospechar de todo aquel que sea egresado a esas universidades, porque si en las universidades más importantes de los Estados Unidos son capaces de golpear, de perseguir y de impedir el ingreso de ciudadanos americanos, ciudadanos estadounidenses de origen judío o con la religión judía, yo quisiera saber si se puede de verdad confiar en las personas que egresan de esas universidades o de quienes dan clases allí. Pero en todo caso, Biden ha dicho que sí, que se compromete con la seguridad de Israel, pero que bueno, que necesita que se discuta el cese al fuego, pero que bueno, que sí, que liberen a los rehenes. Tú sabes que él se duerme y a veces no se despierta. Y como si esto fuese poco, resulta ser que el grupo palestino terrorista Hamas ha dicho, no, Hamas no, porque los Hamas no. La OLP, los que están en la franja occidental, los que están en Cisjordania,
Dicen que si el Reino Unido se atreve a desplegar soldados en Gaza para mantener la seguridad de cualquier manera, eso va a convertir al Reino Unido en objetivo de los atentados terroristas de los islamistas. Estos son los pacíficos muchachos, los pacíficos niños estos, por los cuales salen esta pandilla de marihuaneros en distintas partes del mundo, de las universidades de los países occidentales, a decir que no, que ellos son unos oprimidos. Oprimidos. Ya te cuento yo. Y así va el mundo, amigos. Cada vez peor, pero y así va. En España hay cosas que solo un buen abogado puede resolver. Hispanidad, abogados y asesores lo sabe y por eso están allí para representarte en toda España. Hispanidad, abogados y asesores lleva tu caso de asilo de forma responsable y atenta de principio a fin con un comprobable récord exitoso en sus representaciones. Hispanidad, abogados y asesores te representa además en materia laboral, penal y te acompaña en toda la ruta legal a recorrer para la construcción de tu pequeña empresa. Hispanidad, abogados y asesores en España con todas las de la ley. Tenemos que irnos para Escocia, amigos, porque hay que ir a probar ese whisky otra vez. Yo estoy convencido, ya yo fui una vez, pero yo puedo volver ahí. Así que ya le dije a Juan Carlos, mira, prepárate, Juan Carlos, porque yo en verano voy para Escocia. Cuidado si no paso mi cumpleaños allá en Edimburgo, con mi falda puesta, mi falda escocesa, porque les debo eso a mi público. Mi público reclama que yo me ponga la falda escocesa con un whisky en la mano. Tendré que hacerlo. Tamari me está exigiendo. Es más, Tamari dice que ella y Naika van a escoger cuál tipo de falda es la que me tengo que poner. Falda escocesa, el kit. Así que cuidado, que en cualquier momento regreso yo por Escocia y me verán con mi falda. Así que no quiero chalequeo. Basta ya. Hablemos de Cosas en Castellano. Organiza tus viajes a Escocia, por supuesto, para que vivas la maravillosa experiencia de viajar, conocer, vivir lo que significa la maravillosa historia y la cultura y las cosas bellas que tiene ese país. Hablemos de Cosas en Castellano. Tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. Recuerden que acaban de sacar un libro con todo lo que hay que ver allí en Escocia y que tienen un podcast también donde pueden escuchar cada una de esas bonitas historias que hay en Escocia. Si usted se quiere entusiasmar para ir más adelante o si no puede viajar todavía pero quiere conocer Escocia, hablemos de Cosas en Castellano. Es más que viajes, también tienen todo el contenido que queremos saber de Escocia en nuestro idioma. La vida es el mismo infierno. Este libro se lo deberían mandar de Carelis Bustos. La vida es el mismo infierno. Vamos a mandarle este libro a Carelis. Vamos a mandarle el libro La vida es el mismo infierno. Vamos a mandárselo a Feijóo, para que Feijóo se entere de lo que puede pasar en España. La vida es el mismo infierno es una maravillosa aventura escrita por nuestra querida Carelis Bustos que refleja todo lo que puede salir mal cuando las cosas salen mal, empiezan mal y terminan peor. La vida es el mismo infierno. Para seguir alimentando nuestro intelecto con más lecturas este año 2024. Mira que ya vamos para mayo. Ya viene mayo. ¿Tú todavía cuántos libros has leído? ¿Cuántos libros has leído? Dime. Te falta uno, el de Carelis Bustos. La vida es el mismo infierno. Se encuentra a la venta a nivel mundial en Amazon. Y tu asesor Gustavo. Tu asesor Gustavo está allí para que en todo el territorio de los Estados Unidos comprendas que la mejor póliza de seguro fue la que compraste ayer, la segunda mejor póliza la que compré hoy y mañana puede ser demasiado tarde. Tu asesor Gustavo, asesor de seguros, que te permite tener a tu disposición el servicio que presta para que comprendas que la mejor póliza no es aquella que te venden más cara, sino aquella que te da la mejor cobertura. Asegúrate bien con tu asesor Gustavo, llámalo ya en todo el territorio de los Estados Unidos con tu asesor Gustavo, asegúrate bien. Y la gente de AMBS Servicios tiene listo todo lo relacionado a eso que necesitas tener ordenado para que tus finanzas estén donde deben estar, para que no andes con corredera cuando te toca pagar los impuestos. Porque lo que mejor hay que hacer para el momento de pagar los impuestos, tener todo en orden, es tenerlo en orden antes de la temporada de pago de impuestos. Para eso te ayuda Jorge Rojas. Jorge Rojas y su equipo AMBS Servicios se encuentra allí. AMBS Servicios disponible en todo el territorio de los Estados Unidos. Jorge Rojas y su equipo, la planificación financiera que necesitas. Y recuerda que Eternity se encuentra en la maravillosa labor de ayudarnos a comprender lo que significa la previsión. Porque si usted sabe, si usted comprende, si usted está al tanto de que teniendo usted a sus familiares en Venezuela y estando usted fuera de Venezuela, en cualquier momento cualquiera puede morirse, porque para morirse lo que hay es que estar vivo. Amigo, yo lo que le digo sinceramente es que pensar en Eternity como una herramienta de previsión es necesario.
El pago de una mensualidad por cada uno de los familiares afiliados permite que al momento del fallecimiento usted pueda vivir su duelo con tranquilidad, como nos corresponde a todos los seres humanos, por la pérdida de un familiar, sin andar con la angustia adicional que nos conduce a tener que salir a pedir prestado, a salir a hacer toda una cantidad de trámites que de verdad en tiempos pretéritos era completamente distinto. Para eso está la gente de Eternity, acortando las distancias en momentos difíciles. Y en medio de todo esto, amigos míos, yo les digo que cuando uno revisa las cosas dichas por este personaje que es Pedro Sánchez, se consigue con unas cosas que al final uno no sabe si reír o llorar. Fíjate tú que el tipo sale y manifiesta. A mí me llamaron la atención algunas de sus frases. Él dice que merece la pena, ese es el nuevo lema, merece la pena. Ese es su UA, Pedro no se va. Con ese merece la pena, el tipo además ha dicho que lo que han hecho contra él es buscar quebrarlo, que buscan quebrarlo señalando a su esposa como corrupta. En vez de salir a decir, mi esposo no es ninguna corrupta, ya que están las pruebas, el señor dice, no, ustedes lo que buscan es quebrarme. Yo no entiendo cómo a una acusación de corrupción se le va a responder con elementos emocionales. Si usted es acusado de un delito, usted se tiene que defender. Usted no tiene que apelar a las emociones. Lo que buscan quebrarme. Por favor, un psicólogo, amigo. Luego dice que cualquiera puede entender lo que esto significa para mí y allí se lanza a hablar de la sociedad, de la familia, de respeto y dignidad. Por cierto, el señor Pedro Sánchez, utilizando la tribuna del Congreso de los Diputados con su investidura de presidente, acusó y utilizó a la familia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que no tiene ni voz ni voto en el Congreso y que no se podía defender en ese debate, la acusó de estar envuelta en casos de corrupción porque un hermano y su actual pareja y que hicieron no sé qué y no sé cuáles negocios y tal, y ahí el señor no pensó en familia, ni pensó en sociedad, ni pensó en tradición, ni pensó en la Biblia, ni pensó en Dios, ni pensó en el rosario en familia. Ahí lo que dijo fue no, que como hay, y de paso, sin que haya ninguna sentencia firme contra la señora, ni ninguna imputación de nadie, sino que él suelta, por ahí, bueno, por ahí me dijeron, como hacen los difamadores, normalmente la difamación actúa así. Bueno, por ahí dicen que la señora, porque el hermano de ella y el novio de ella andan en tan y más cosas, y la señora no se puede defender porque ya no forma parte del Congreso. Entonces, cuando se trata de meterse con la familia de otro, ahí no hay familia. Cuando se meten con la familia corrupta de él, ahí no te metas con mi familia. Esa es la hipocresía de la izquierda, que cuando están en la oposición piensan que la violencia es la partera de la historia, pero cuando llegan al poder, la violencia es el arma de los que no tienen la razón. La violencia siempre es a favor de ellos, nunca en contra. Y si alguien requiere en este momento que se le responda de forma violenta, es a este tipo, porque este tipo quiere esclavizar a España. Y el que no se haya dado cuenta es porque no sabe leer las señales. ¿Y cuál es la señal? Que a mí aquí hay palabras que uno dice, oye, pero y esto no se está viendo. Cuando el tipo habla de que hay que hacer una limpieza, de que hay que hacer una labor de limpieza. Bueno, pero ¿y esto qué es? ¿La solución final? ¿Qué es esto? Los campos de concentración, el cierre de medios, la proscripción de personajes en la vida pública, las inhabilitaciones, como hace el chavismo, las expropiaciones de empresas cuando algún empresario diga que no está de acuerdo con tal o cual cosa. La utilización, fíjate que esto es importante, y esto está ocurriendo desde hace bastante tiempo, que es la utilización de Hacienda, de los organismos de recaudación de impuestos, como organismo de represión. Eso lo hizo el chavismo con el CENIAC. Cuando Bielma Mora era el directivo del CENIAC, aquí se lanzó una acción en contra de todo aquel que hiciera dinero en Venezuela, diciendo no, porque es que tiene que pagar impuestos. Y la sociedad decía, no, no, porque sí, ellos no, que paguen impuestos, porque son los ricos y tal. ¿Y en dónde estamos ahorita? Mira dónde estamos ahorita. El CENIAT en Venezuela, la recaudación de impuestos fue utilizada como otra de las herramientas de represión del régimen. Y eso lo está haciendo España desde hace bastante rato, para ganar indulgencia. Se buscan a futbolistas, se buscan a cantantes, se buscan a artistas y les arman un revuelo en los medios acusándolos de evasión de impuestos, acusándolos de no haber pagado, qué sé yo, tal y cual cosa. Cosas que al final los artistas o los futbolistas, vistos frente a la opinión pública como unos defraudadores, terminan transándose y terminan siendo declarados inocentes porque aceptan pagarle prácticamente un soborno a Hacienda. Eso tiene rato haciéndolo. Y luego luego que el chavismo hizo eso, ¿qué empezó a hacer? A todo aquel que fuese disidente le abrieron un expediente por impuestos.
Bueno, ¿será a eso a lo que se refiere el señor cuando habla de limpieza? No sé. No lo sé. Pero bueno. Para quienes no saben qué cosas hace el chavismo, bueno, yo les voy a echar un cuentico. En el siguiente segmento vamos a hablar de que se cumplió un año más del asesinato de Juan Pablo Pernalete y de cómo en 7 años distintos personeros del chavismo se encargaron de decir casi que Juan Pablo Pernalete se había suicidado, que había muerto de un infarto, que lo habían matado la propia derecha. Para finalmente tener que reconocer lo que han reconocido sin decir ni una sola vez pedirle perdón a quienes difamaron diciendo que ellos mismos habían matado a Pernalete. Y hablando de asesinos, y hablando de víctimas, y hablando de victimarios, la palabra orientadora del teniente Ronald Ojeda. Nosotros no somos extraterrestres, nosotros no somos seres de otro mundo, nosotros somos un ciudadano venezolano normal, que nuestra condición especial fue estudiar ciencia y artes militares. Esa es nuestra condición. Pero de ahí todos nuestros males, de ahí todos nuestros señalamientos y todas nuestras culpas que tenemos encima. Pero aquí estamos para asumir responsabilidades. Sabemos la responsabilidad de la Fuerza Armada que impera en este momento. Sabemos quiénes son los verdaderos culpables. Pero este no es el punto en este momento. Hago este breve mensaje para decir que 50 días se cumplen del inicio de la huelga de hambre por parte del teniente coronel Marín Chaparro. Al igual que más de 300 presos políticos en este momento, en condiciones deplorables, en condiciones de aislamiento, porque realmente el enemigo potencial está ahí encerrado. No ese enemigo que anda por ahí en las calles, ficticio. Ese enemigo que anda por ahí bamboleándose y viendo a ver qué beneficio le trae a su casta. Los enemigos reales están encerrados, están siendo torturados, están esperando que mueran. Esos son los enemigos reales que tiene el sistema. El Estado no se ha pronunciado en virtud de la situación que he mencionado oficial. No se ha mencionado. Está dejando es que lleguen a las peores consecuencias. Pero es un ciudadano venezolano. Nosotros no somos extraterrestres, nosotros no somos ciudadanos de otro planeta. Nosotros somos ciudadanos venezolanos. Nuestra única condición especial es que fuimos educados en la ciencia y las artes militares. Que hay una pandilla de delincuentes, jerarcas militares, es verdad, y los conozco y los distingo. Y estamos en la capacidad moral de estar por encima de ellos. Estamos moralmente encima de ellos. Son unos indolentes. Son unos falta de bola. Porque en mi vida militar, cuando yo comienzo mi vida militar, me doy cuenta que estoy a órdenes de un servicio criminal. De allí es donde comienza yo a darme cuenta de dónde estaba metido. Cuando uno está en educación militar, en la academia militar, en mi caso, uno no ve eso cuando uno está en un periodo de estudio. Pero cuando ya uno sale al terreno, como oficial, uno se da cuenta de cómo es toda la estructura. Y temprano me di cuenta yo que estaba dentro de una estructura criminal que manejaba bandas criminales y manejaba grupos guerrilleros. Esa es la verdadera historia de la Fuerza Armada en Venezuela. Fuera de Orden fue presentado por Hispanidad, abogados y asesores. En España, el bufete número 1 en extranjería, obtención de nacionalidad española y asilo. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia en tu idioma. Tu asesor Gustavo, en Estados Unidos la mejor póliza, la que compraste ayer. La segunda mejor, la que compras hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Carelis Bustos y su novela La vida es el mismo infierno, la cruel cotidianidad. Zaida Belén Martínez y lo bello de Venezuela en su libro Lo que me dio la luna. AMBS Servicios, en Estados Unidos, el pago de tus impuestos y planeación financiera que marcan la diferencia. Webfi.net te convierte en propietario de tu sitio web para siempre con un solo pago. Eternity es previsión funeraria, acortando distancias en los momentos difíciles. Cochino dinero, cuando la riqueza es políticamente incorrecta y los políticos incorrectamente ricos. Un libro de Boris Ackerman a la venta ya en Amazon.
Cars by Eli, tu primer vehículo en el estado de la Florida con Cars by Eli, bueno, bonito, barato y financiado. La estupidez y la inteligencia son antagónicas, pero viven en el mismo frasco. La estupidez humana, un libro de Sergio Di Marco, disponible ya en Amazon. Tecnicurso.com, tus cursos técnicos online. Tecnicurso.com. Te lo repite, Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite, Lara Farías, Chávez está en